Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de nuevo Transformice que se llama Club Maze. Es un nuevo Transformice que no sé cuándo lo crearon, pero no importa. Allí hay otro canal, Lame la Pila, subí un video. Saluden a Lame la Pila. Lame la Pila, dale un saludo a toda la gente. Ya está Lame la Pila. Si quieren saber su canal, su nombre es su canal. El nombre que tiene es su canal. No. Le damos la suerte que no sé escalar. Y morí. Pero no importa. 4, 3, 2, 1. Y comenzó. Aquí tenemos que saltar. Y ¡pum! Como mola. Y ¡pum! Qué bacán. ¡Oh! Pero ¿qué acaba de pasar? Creo que se me lagueó o no sé qué. No importa. Total, un juego. ¿Qué se va a por eso por un juego? Ya me fui. Vamos por el queso, vamos por el queso. Vamos. Miren, Álvaro se va a quedar atrapado. ¡Votémoslo! ¡Hay que votarlo! ¡Votémoslo! ¡Votémoslo! ¡Oh! ¡Fuera changos! ¡Fuera changos! ¡Fuera changos! ¡No se puede! Es imposible. Ya sea. ¡Entré! Extraño, pero no pesqué el queso. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero... vamos. ¿Quién no sabe cómo salir? A ver, lo voy a decir. ¿Qué pasó? Acaba de pasar, pero no importa. La página, ok. Ahí está. Me dijo que no podía. Vamos, empujemos. Se terminó destruyendo. No pudimos. Se robó el queso. Nico, quédate ahí. Se robó el queso, va a morir. No. Tú quédate. Se murió. Ya no tenemos. No dejar que me mate a mí. No. Voy a obtener el queso, sí. ¡Lo tuve! ¡Sí! ¡Soy el pro! ¡Sí! Ese es el Tito Gameplays. Estamos haciendo video para YouTube. Lo que pudiste hacer. Vamos Alvarez. No alcancé a pescar queso, no alcancé. Eso tiene que ser legal.
Vamos. Ay, aquí. Y para acá. Y el azul era tuyo. ¿Qué? Se me lagué y morí al tiro. No vayáis. Se vayáis. Esa es la pila. Eso es la pila. Y sí, pesqué queso. Pensé que no había pescado queso, pero eso no importa. Oh, pues me cayó. Alvarius se fue. Diga, murió. Por quedarse quieto. Yo soy el Branil. Y el más. Nico, ven conmigo, ven conmigo. Si lo voy a matar. ¿Pero qué hiciste? Jaja, maldito. No importa, puedo hacer esto. Sale. ¿Pero qué estáis haciendo? Se mató. Quédate ahí. No puedo. No, sí, quédate ahí. Qué gil. Me maté. Ay, no. ¿Qué hice? Nadie sabe cómo escalar, pero mi hermano sí. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hice? ¿Por qué no puedo ir por el otro camino? ¡Oh! Pero ¿por qué hay bocas en todas partes? Miren, allí hay una boca. No parece un pero es para esto, miren. Parece una boca. ¡Suelto! ¿Para qué solté? Yo soy tonto, ¿para qué solté? Y el canal de Lame la Pila no está hablando nada. Oye, pero Lame la Pila, hable. El máximo que pude hacer. ¿Tenía una araña? Bueno, por mientras veo un skin. Ya que morí. Miren todo lo... soy chamán. Vamos, chamán. ¿Por qué hago eso? Ven, no, quédate. Baja, no. Quédate quieto. Te bajas de YouTube. Por fin. Cha. Sigamos. Tiene 55 de batería. A cualquier YouTube le puede bajar la batería. ¿Cómo se llama el...? No me acuerdo, ¿cómo se llama el...? Ay, se me olvidó. Miren, como tiene todo esto. En el próximo video de Transformice podemos intentar buscar 5 amigos y que nos ayude a buscar queso. No importa, ya tenemos hecho queso. Miren.
No escucho las teclas. Morí. No, no importa. Tengo 0 amigos. Matrimonio. Vamos a hacer matrimonio con Lame la Pila. Y agregar amigos. No, no vamos a hacer matrimonio. Que no. No sé que voy a alcanzar, pero no puedo. ¿Qué le pasa a esta cosa? Oh. Oh. Alcanzo. Oh. Por fin habló. Oh. ¿Qué? Sí. What? Qué extraño. ¿Qué? Alvarius dice, es ahora tu pareja. Veámoslo. Oh, qué bueno. Dice ninguno, es masculino. Que soy hombre, obvio. ¿No qué? ¿Por qué no se movió? Ni un centímetro. Vamos a ver. Se murió solito. Maté el canal de Lame la Pila. Conseguimos que es el tiro. ¡Ay, me maté solo! No logré conseguirlo y me maté solo. Tenemos la fogata. No me había dado cuenta. Oh, ¿qué soy? ¿Por qué no revisé antes? ¿Cómo soy? Y ahora no soy chamán. Eso es la mala pila. Haz un caminote. ¿Pero qué hiciste, la mala pila? Que estoy en una cama muy cómoda. Oh, ¿qué hice? No me voy en un centímetro. ¿Vas a poner un globo o qué? No me digas. No me digas que es ante la típica caja. Un globo. ¿Y ahora qué más? Dame la pila. Pero dame la pila, coloca un camino. No se pudo haber ocurrido antes. Y coloca esa cuestión. Esa maderita. Y se murió. ¿Qué? ¿Por qué salió que se murió? ¿Qué todo es tan falsa? Si yo fuera chamán, volaría. ¿Y cómo? Volando. ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! What? Oh, shit, ahí está. Ay, no alcancé. La misma estrategia que hice. ¡Apúrate! ¡No! ¡Alcanzaste! ¡No! ¡Hoy me caí! ¡Hoy lo logré! ¡Qué pro! ¡Pero maldito me empujó!
Dame la pila porque por qué razón me empujaste. No había espacio para el chamán, pero sí para los dos. ¿Qué atajo? Ah, no me di cuenta que tenía que robar queso. Ah, no me había dado cuenta que te había robado el queso. Dice... Nabusito. Lo hice. ¿Pero cómo lo hice? What? Vamos. Ay, No, no tiene salvación. ¡Tengo queso! ¡Soy el quesote! Vamos, Nico, ganémosle. Ganémosle, apúrate, apúrate. Que no te maten los changos. Que no te atrapen. Alvarius. Vamos. Vamos, dame la pila, vamos. Vamos. ¿Por qué no? Alvarius no puede. Que lol. Que yo sí. ¿Qué play? Bueno, gente de YouTube, después de después de un nivel, te va a hacer otro. Ay, me caí. Acá alcanzó, que alcanzó. ¡Se alcanzó! La teletransportación. Eh. Ay, ¿por qué siempre se confunde? Ah, ¿qué? ¿Qué? Vale. La canción de la Aquelale. Uy, una rima. Aunque no existe esa palabra. ¿Qué dice eso si ni siquiera me importa? ¿Por qué dijo gracias? Ah, gracias a mí. ¿Por qué? Si yo lo hice girar. Oh, tornado. Ah, después de terminar este nivel, no sé qué hacer. Y vamos ahora aquí. Dice, no más parejas. Una habilidad antes. Con un objeto en forma de C. Oh.
no sé qué hacer, si seguís jugando o no. Así que... Y tú, este video lo vamos a dejar aquí. Dale like si te gustó, si no te gustó, también dale like. Y suscríbanse. Chao. 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 Me apareció esta página. ¿Para qué sirve esto? Chao. Chao, chao.